Buenas tardes, bienvenidos a esta última charla del curso de monitoreo cardiovascular y respiratorio. Y en esta actividad vamos a tratar de integrar, discutiendo activamente con ustedes, los distintos contenidos que hemos estado viendo las clases pasadas. Y para esto vamos a hacerlo en forma de problemas, así que yo ya los dejo con Vanina, que les va a plantear la mecánica de trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a presentar dos casos clínicos y a medida que vayamos avanzando se van a encontrar con preguntas, van a poder votar en esas preguntas y en función de las respuestas vamos a ir discutiendo los distintos aspectos que queremos que queden, que son de alguna manera un resumen de las cosas que vinimos hablando y de los conceptos que nos gustaría poder transmitir. Así que yo voy a compartir pantalla ahora. Y vamos a comenzar. No puedo. Ahí. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con... disculpen, un segundito que necesito achicar este video. Disculpen. Bien. Vamos a comenzar con un caso clínico que se trata de un señor que tiene 63 años, que ahí pueden ver las medidas antropométricas que tiene, 185, 85 kilos de peso, el peso teórico 80 y la diuresis esperada es 40 mililitros hora. Ingresa a las 4 de la mañana a terapia intensiva. El motivo de ingreso es, está en el postoperatorio inmediato de una laparoscopía en un paciente que está cursando un shock séptico secundario a una peritonitis fecal. La historia de esta enfermedad es que el señor está en un postoperatorio inmediato de una sigmoidectomía programada por una enfermedad diverticular crónica del colon, o sea, 7 días antes se había operado, una sigmoidectomía donde le habían hecho una anastomosis término-terminal del colon descendente y recto. Luego a los 4 días tiene el alta sanatorial sin eventos, y el día que ingresa viene por guardia, donde presenta un cuadro de un abdomen agudo y perdón, no puedo pasar. Bueno, un abdomen agudo. Lo que sabemos de antecedentes personales de él es que es un hipertenso, que es dislipémico, que tiene una enfermedad coronaria por la cual le habían puesto 2 stents en el año 2020, y la diverticulosis crónica. La medicación que toma es atorvastatina, aspirina, y ahora, recientemente, por el tema de la cirugía, venía con enoxaparina profiláctica en la casa, paracetamol y diclofenac para el tratamiento del dolor. Al examen físico, el paciente estaba con 149/81, con una media de 103, o sea, hipertenso, con frecuencia cardíaca de 102, 20 de frecuencia respiratoria, febril, estaba lúcido, las mucosas se notaban secas, con frialdad en las extremidades, los pulsos eran simétricos y regulares, no tenía particularidades al examen físico-respiratorio, y el abdomen estaba distendido, doloroso, tenía reacción peritoneal en flanco fosfoléica izquierda y los ruidos disminuidos. Se hace un estudio de imágenes donde lo que se puede observar es que tiene líquido libre perihepático, periesplénico, en goteras paracólicas y también varias burbujas aéreas y alguna colección abdominal, y el señor va a quirófano. El hallazgo quirúrgico es que tenía una dehiscencia de la anastomosis colorectal, con una peritonitis fecal en 4 cuadrantes, se toma el líquido para cultivo, se hace un profuso lavado de la cavidad abdominal con 12 litros de solución fisiológica, y finalmente una ileostomía. Tiene un tiempo quirúrgico de 2 horas 45 minutos, recibe 1500 mililitros de expansión con Ringer lactato, orina poco, y acá pueden ver el monitoreo intraquirúrgico, en el cual al comienzo está con 160 de frecuencia cardíaca, y la presión al final de la expiración de CO2 monitoreado por capnografías de 33, está un poco taquicárdico, está sin vasopresores, y luego tiene una caída de la presión arterial que se acompaña también de una caída del end-tidal, con un aumento de la frecuencia cardíaca y el requerimiento de iniciar vasopresores. Y esto un poco se mantiene durante la cirugía. Cuando llega a terapia, a las 4 de la mañana, el paciente ingresa intubado, bajo ventilación mecánica. Ahí pueden observar los signos vitales, tiene 70 de media, una presión de pulso de 45, está todavía taquicárdico,
está ventilado respirando a 18 por minuto, saturando 95%, sin fiebre, un tiempo de relleno capilar de 2 segundos. Este es el seteo del respirador, donde destaca una presión plató de 16, un delta P de 10, y tiene noradrenalina en dosis muy bajitas, así que en ese momento se le administran 500 mililitros de Ringer y se logra cerrar la infusión de vasopresores. Se hace un laboratorio de ingreso donde, bueno, acá pueden ver algunos detalles, tiene 3.900 blancos, el hematocrito estaba bien, y los gases particularmente tiene 7,19 de pH, 54 de PCO2, 108 de PO2, menos 8 de exceso de base, 20 de bicarbonato, 98 de saturación, un lactato de 1,5 y un GAP levemente aumentado. Al paciente se le deja una plan de hidratación, analgesia, en infusión con opiáceos, antibióticos de amplio espectro, se le pone una vía central, yugular derecha, y un catéter arterial en la arteria radial derecha. Tiene una albúmina de 2,9. Así que el GAP que ven es un GAP corregido para la albúmina, y este es el ionograma. Bueno, a las 5:30, una hora después, evoluciona con hipotensión arterial y taquicardia con este registro, donde tiene 52 de media, se pone más taquicárdico, desatura, pero prolonga el tiempo de relleno capilar. La variabilidad de la presión de pulso, que se está midiendo en forma continua, es del 15%, y no tiene parámetros de cambios en el respirador, no ha sucedido nada. Pregunta, ¿cuál de las siguientes es su primera maniobra terapéutica? Y ponemos la pregunta. Expandirlo con cristaloides, iniciar vasopresores, colocar un monitoreo del gasto cardíaco, o expansión con cristaloides e inicio de vasopresores al mismo tiempo. Vamos un segundito para votar. Mostramos la respuesta. Bueno, bastante variada. Tenemos un 30% que directamente le pasarían líquido, otros solamente pondrían vasopresores, otros colocarían un monitoreo de gasto cardíaco, un 14%, pero una mayoría haría las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a discutir sobre estos aspectos, y yo voy a pasar unas diapositivas ahora, pero invito a mis colegas a iniciar esta discusión. Bueno, en principio me parece que acá hay dos aspectos del examen físico que los tenemos muchas veces a mano, sobre todo el tiempo de relleno capilar. Fíjense, está prolongado, y la variabilidad de la presión de pulso también. Entonces, yo lo que quiero iniciar es un recordatorio, digamos, ¿por qué evaluamos la perfusión tisular y periférica durante el shock? Esto lo discutimos en la charla que di. En realidad, cuando pensamos en shock circulatorio, siempre estamos pensando en subir el gasto cardíaco, o cómo está el gasto cardíaco y la presión arterial, y entendemos que esto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, pero no recordamos que en realidad el gasto cardíaco es igual al volumen sanguíneo tisular total, o sea que el gasto cardíaco es igual al retorno venoso, y por lo tanto no está determinado solamente por la función cardíaca, sino también por la circulación periférica. En este punto también recordar que tengamos siempre presentes que la regulación del flujo sanguíneo es a 3 niveles, o sea, un nivel central, un nivel regional y un nivel local, que tienen regulaciones y mecanismos de control que son totalmente distintos unos de otros. Y Max Harry Weil fue uno de los primeros en mencionar la importancia de la ventana cutánea, voy ahora al punto de la circulación periférica, en la evaluación del shock, porque es por ahí lo primero que tenemos para mirar. Cuando hay una disminución en el gasto cardíaco, en la presión arterial, disminuye la perfusión de la piel, que es un tejido, un órgano flujo sensible, y por lo tanto nos permite poder sospechar que algo está sucediendo. En este punto hablamos en una de las charlas sobre la cantidad de parámetros que tenemos hoy para utilizar clínicamente en cuanto a lo que es la evaluación de la perfusión periférica: el tiempo de relleno capilar, los gradientes de temperatura, mirar si tiene livideces, tocar al paciente y ver si está frío o no, el índice de pulsatilidad del saturómetro de pulso. Todo esto está muy disponible. La saturación tisular de oxígeno, se necesita en realidad un método de espectroscopía cercana al infrarrojo, y estos son, bueno, parámetros más de microcirculación. El punto es recordar el estudio, el Andrómeda Shock,
que es un estudio que nos demostró que con una medida tan simple como tomar el tiempo de relleno capilar, y esto lo hemos hablado, hay una tendencia casi significativa, aunque no termina siendo en este estudio, a la disminución de la mortalidad, pero seguro que los pacientes que estaban menos graves se beneficiaron de un enfoque de guiar la terapéutica en función del tiempo de relleno capilar, porque recibieron menos fluidos, estuvieron menos tiempo internados, o sea, fue claramente beneficioso. No sé si quieren comentar por ahí, Arnaldo, parte importante de este trabajo. No, me parece que podemos avanzar. Yo creo que lo claro es que nuestro paciente tiene evidencias incontrovertibles de shock, se puso hipotenso, está mal perfundido, y por lo tanto tenemos que actuar. Bien. Doc, ¿puedo hacer un comentario? Perdón. Dale. Buenas tardes. No, me parece que por ahí algo clave en la primera pregunta para tomar una decisión era que no solo el valor de presión arterial media, sino el valor de presión arterial diastólica, que era muy bajito, tenía 35 milímetros de mercurio, y encima el paciente tenía 125 o 125, 130 de frecuencia cardíaca. Si el paciente no tiene una insuficiencia aórtica, lo más probable es que eso sea expresión de caída de tono vascular. Pasarle solamente fluidos probablemente sea en vano, no tenga ninguna repercusión en aumento de la presión arterial. Por lo tanto, me parece que lo mejor es iniciar vasopresores y darle fluidos, y no perder tiempo, por ejemplo, en colocar un monitoreo de gasto cardíaco. Ese solo comentario. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí en ese punto, entonces, podemos seguir la discusión. No sé qué piensan Mario y Daniel de esto, porque creo que es controvertido. Yo no estoy tan seguro como Mati. Pero el paciente le dio la razón a Mati. No, verdad. Los pacientes de todas maneras, digamos, si el paciente tiene shock séptico y uno usa vasopresores, noradrenalina concretamente, va a aumentar el retorno venoso también. Yo no creo que sea contraproducente. A mí me parece que la mortalidad del shock está relacionada al tiempo que pasa el paciente hipotenso. Entonces, creo que prioritario sacarlo de la hipotensión. Podemos discutir si usamos fluidos primero o vasopresores después, pero creo que hay que sacarlo rápido de la hipotensión. Lo que pasa es que sacarlo de la hipotensión con hipoperfusión... Yo en principio creo que hay controversias que obviamente no vamos a poder resolver en base a evidencia, pero tengamos presente que este es un paciente que viene de una cirugía por una peritonitis. Estos son pacientes característicamente hipovolémicos por distintos motivos. Y en este paciente seguramente hay un déficit del volumen intravascular que se agravó con la estadía en terapia intensiva. El paciente está en fase 2 del shock, haciendo transferencia de fluidos desde el compartimento intravascular a extracelular y a intracelular. Y hay algunos datos controvertidos que sugieren que iniciar noradrenalina, en otros escenarios distintos, pero que teóricamente son aplicables a este, puede incrementar la mortalidad. El uso de vasopresores en un paciente profundamente hipovolémico eventualmente podría tener efectos deleterios. Por eso, yo hubiera empezado, insisto, sin ser categórico, porque es un tema de discusión, dándole fluidos, porque además no podemos saber si los fluidos en un paciente que claramente es precarga dependiente, que tiene respuesta a fluidos, test de respuesta a fluidos que están claramente positivos, va a aumentar la presión arterial. Sin duda va a aumentar el volumen minuto, pero ¿cuál va a ser el efecto sobre la presión arterial? Esto es impredecible. En este sentido, recordad que charlamos la cuestión de la elastancia dinámica. Nosotros sabemos concretamente en este paciente, tenemos una prueba que tiene un alto valor predictivo positivo de que la administración de fluidos va a aumentar el volumen minuto cardíaco. No sabemos si va a haber un aumento significativo de la presión arterial. Esto va a ser una cuestión de tono vascular. Yo particularmente hubiera pasado
en un tiempo muy breve, en 10-15 minutos, 500 mililitros de solución de Ringer lactato, y en ese momento, si el paciente persistía hipotenso, iniciar noradrenalina. Muy bien. Pero insisto, bueno, en esto no se puede ser categórico. Algo a tener en cuenta en cuanto normalmente hacemos cuando reanimamos a este tipo de pacientes, es que no solo la diastólica, sino también la presión sistólica y la interrelación entre ambas nos da bastante información. Por ejemplo, este paciente tiene 85-35, entonces la presión de pulso es de 50. Entonces, normalmente la presión de pulso puede estar disminuida porque hay disminución de volumen sistólico, ¿sí? Pero cuando tenemos un paciente con una presión de pulso por debajo de 40, como algo estimado 30, estamos hablando de que el volumen sistólico está extremadamente bajo. No obstante, con una presión de pulso normal, tendría que ser una presión de pulso 120-60, aproximadamente más de 50-60 milímetros de mercurio. Uno podría decir que el volumen sistólico está más o menos acorde, pero este paciente tiene disminución de volumen sistólico. Probablemente sea por el contexto que esté en una fase hipovolémica, pero el hecho de que esté muy cerca a 50, me está diciendo que capaz la función sistólica de este paciente está tratando de compensar, ¿sí? Y el otro aspecto, como comentaba Matías, que tiene una presión diastólica de 35, una presión diastólica menos de 50 ya es bajo, menos de 40 hay un componente vasopléjico importante. Estos puntos de corte son de acuerdo más a experiencia más que evidencia, pero menos de 40 de diastólica, lo más probable es que el paciente esté con un fenómeno mixto, que esté vasopléjico y además que esté, además de la hipovolemia, tenga un componente vasopléjico. Por ejemplo, un shock hipovolémico, cuando nosotros colocamos noradrenalina puro, por lo general la diastólica no está tan alterada. Tenemos una diastólica peri 50, 55, 60, pero con una presión de pulso bastante baja, 90-50, ¿sí? Con una presión de pulso baja porque el volumen sistólico es bajo y que este paciente evidentemente necesita líquido. Pero en este caso, además de eso, se suma el hecho de tener una diastólica muy baja, que debe haber un componente vasopléjico. Buenísimo. En definitiva, para redondear, el cuadro hemodinámico del shock séptico resulta de combinaciones variables de afectación del volumen intravascular, del tono vascular y de la función miocárdica. Y cada uno de estos aspectos merece ser atendido terapéuticamente. Bueno, muy bien, continuamos. El paciente entonces recibe 500 mililitros de Ringer lactato como primera maniobra, tiene una mejoría transitoria de la presión arterial, posteriormente se inician vasopresores, luego esta expansión, y recibe otros 500 mililitros más de Ringer lactato y tiene una dosis de 0.3 gamas kilo minuto de noradrenalina, que de a poquito empieza a ser necesario seguir subiendo. El tiempo de relleno capilar, luego la expansión había mejorado, la variabilidad de la presión de pulso estaba en 15, luego esto disminuye a 13, pero vuelve a prolongar el tiempo de relleno capilar, se pone taquicárdico, vuelve con esta tendencia a la hipotensión, no tenemos cambio en el seteo ventilatorio, ¿sí? Está ventilado con 6 mililitros kilo, con 6 de PIP, baja PIP, digamos. La plató no se ha modificado y el paciente está oligúrico y ya lleva, me gustaría resaltar esto, ya lleva un balance acumulado bastante interesante por las pocas horas que es desde que llegó y vino de quirófano. Bueno, entonces, segunda pregunta. Frente a este nuevo episodio... Perdón, Marina. A mí me parece que acá hay que poner particular atención a la cuestión de la oliguria y cómo la oliguria en los pacientes en shock no necesariamente significa hipoperfusión, sino que puede reflejar alteraciones intrínsecas al riñón, estructurales o hemodinámicas, que no se van a corregir simplemente con la optimización de la hemodinamia sistémica. La oliguria
no necesariamente va a responder a la corrección del volumen minuto cardíaco y de la presión arterial. Entonces, como parámetro de resucitación puede ser engañoso, falaz. Sí, igualmente a mí me gustaría poner, este paciente tiene la complejidad de ser un paciente con una cirugía abdominal, con 12 litros de lavado durante la cirugía, o sea que también hay otros factores que no sabemos si está desarrollando o no hipertensión intraabdominal, todavía eso no lo hemos medido, pero bueno, para agregarle este contexto. Ahora viene digamos, estamos frente a un nuevo episodio de hipotensión arterial y la pregunta es, paciente con taquicardia, ¿cuál es el próximo paso? Evaluar la respuesta a fluidos y tomar muestra de sangre para análisis del nuevo estado ácido base, saturación venosa central de oxígeno y gap de CO2, administrar 500 mililitros de solución cristaloidea y luego evaluar la respuesta a fluidos, o sea, apenas se potencia volver a pasar, aumentar la dosis de vasopresores, expandir el volumen intravascular con 500 mililitros de solución cristaloidea, o colocar urgente un monitoreo de gasto cardíaco. Por favor, voten. Votemos rapidito, porque bien, bueno, de nuevo bastante variado, se lleva el 36%, le toma, evalúa la respuesta a fluidos y toma muestra de sangre para análisis de nuevo estado ácido base, saturación y gap de CO2, otros 12% pasan fluidos, otros directamente aumentan la dosis de vasopresores y pasan fluidos al mismo tiempo, y otros, el 30% colocaría un monitoreo urgente del gasto cardíaco. Vamos a discutir estos aspectos. En principio, lo primero que nosotros tenemos en casi todos los lugares, muy rápidamente, una aproximación, queremos saber qué es lo que le está pasando al paciente. Y aunque no sepamos mucho de ecocardiografía y de ecografía, a veces solamente con colocar un transductor subsifoideo, ver cómo se está moviendo el corazón, valorar la vena cava en el paciente está sedado, anestesiado, o valorar cómo está el estado de las venas periféricas y de la aorta, ya nos puede dar un panorama para saber dónde estamos parados. Ahora, después igual vamos a volver sobre esto y seguro van a comentar bastante mis colegas. Pero me parece que lo importante acá, lo que yo quisiera por lo menos marcar, es que frente a esta situación nosotros estamos evaluando una intervención terapéutica que tiende a corregir lo que está pasando en el shock. Ahora, el shock, el problema es que nosotros lo evaluamos a nivel sistémico de algo que está pasando en realidad a nivel tisular, porque el objetivo es corregir la disoxia tisular, o sea, y es adecuar entonces el transporte de oxígeno para mejorar esa perfusión tisular. La pregunta es si existe un gasto cardíaco normal, si buscamos un valor como objetivo, o sea, esto lo estamos evaluando uno a uno. En este punto me parece que acá tenemos tres cosas para mirar, que es cómo manejamos los fluidos, y la pregunta que está debajo de esto es cómo se va a comportar el gasto cardíaco si se aumenta el volumen intravascular, o sea, si el paciente es precarga dependiente, cómo seleccionamos un valor adecuado de presión arterial, o sea, y la pregunta es lo que estaban discutiendo, cómo está el tono vasomotor, si hay vasoplejía o si hay depresión del volumen intravascular, y la tercera pregunta es cómo hacemos para mejorar eventualmente la función cardíaca, o sea, cómo se va a comportar ese corazón si uno restaura la presión arterial. Esto quiere decir, ¿se aguanta una poscarga normal si le subimos la presión arterial? Y en esto, bueno, vamos a la charla que tuvimos, que por ahí, Mati, si querés ir comentando vos, o Arnaldo, o chicos como quieran, pero lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos en la evaluación de la precarga, o sea, si el paciente es respondedor a fluidos, y si lo era, si sigue siéndolo. Y este es un punto que para mí es fundamental, que 15 minutos antes, media hora antes de la expansión y demás, era respondedor a fluidos, no quiere decir que media hora después lo siga haciendo. Entonces, de alguna manera, estas pruebas nos tienen que ayudar para poder detener la expansión cuando ya sabemos que no va a responder. Yo tengo varias diapositivas más de esto, pero seguramente Arnaldo y Mario, Matías, Dani, quieren por ahí comentar algo, o sigo pasando. Entonces,
acá viene otra tercera pregunta. ¿Con cuál de las siguientes pruebas evalúa la respuesta a fluidos en este paciente? Pongamos esta pregunta. Elevación pasiva de miembros monitoreando la presión de pulso o la capnografía, medición de la distensibilidad de la vena cava inferior, variabilidad de la presión de pulso o variabilidad del volumen sistólico, si le pusieran un monitoreo de eso, o variabilidad respiratoria de la integral velocidad-tiempo, el VTI, del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Votamos rápido? Hola. Bien, bueno. Entonces, el 30% haría una elevación pasiva de miembros. El 21% medición de la distensibilidad de la vena cava inferior, el 30% está bastante repartido esto, variabilidad del BPP o el BBS, y el 16% el BTI. Bien, yo abro la discusión. Lo que yo simplemente había puesto acá era recordar que las medidas de precarga estáticas, esto es de la charla que dio el doctor Dubín, en shock hemorrágico, donde hay una caída importante del gasto cardíaco, fíjense, no se modifican porque no sirven para evaluación de la precarga, de la respuesta a la precarga, pero sí por ahí la presión venosa central, recordar que puede ser útil si yo la integro en lo que es el retorno venoso y tratando de estimar la presión sistémica media. Luego estamos con la evaluación de la precarga usando los monitoreo hemodinámico funcional. Y me gustaría acá abrir la discusión, porque este paciente es sumamente complejo. Mati, Arnaldo, Mario, si están ahí, a ver, ¿le harían una elevación pasiva de miembros? ¿Un paciente recién operado, el abdomen? Sí, me parece que conceptualmente estaba en una zona gris, ¿no? Desde el punto de vista de la respuesta fluida en este momento. El paciente tenía una zona gris, pero respirado con 6 mililitros kilo. No, bueno, por eso se puede hacer alguna maniobra adicional, pero con los parámetros que teníamos en este momento, que era BPP, no definía si era respondedor a fluidos o no. Yo estaba aumentando la dosis de noradrenalina, prolongando el tiempo de relleno capilar, seguía igualmente con un PPP del 13%. Bien, bueno, en este punto también me parece que un tema para mencionar, Mati, no sé si querés charlarlo vos esto, pero el tema de que muchas de estas pruebas en realidad requieren un monitoreo del gasto cardíaco. Sí, no, yo respecto a lo que decía el doctor Pol, es cierto que está en la zona gris, ventilado 6 mililitros kilo, pero bueno, lo que se podría hacer de una manera simple es aumentar el volumen corriente a 8 mililitros kilo, hacer el volumen Tidal Challenge y ver qué pasa con la variación de la presión de pulso. Si hay un aumento del valor absoluto mayor del 3.5%, considerarlo el paciente respondió a fluidos. Y siempre pensar que no haya alguna situación que nos puede dar algún falso resultado. Por ejemplo, en este caso también sería interesante, es un paciente que tiene riesgo de desarrollar hipertensión intraabdominal por la cirugía, por la cantidad de fluidos que recibió, obviamente habría que medirla. Si el paciente no tiene hipertensión intraabdominal, no está con esfuerzos espontáneos, no tiene arritmia, no tiene extracitos ventriculares, no tiene disfunción ventricular derecha, que ya tendría hecho una ecocardiografía, la variación de la presión de pulso sería un predictor muy bueno para utilizar en este paciente y sería algo dentro de todo bastante simple y para mí sería un muy buen predictor para usar en este caso. Dani, ¿querés comentar algo? Si no, sigo. Como mencionaba Matías, ¿no? Tiene una variabilidad de presión del pulso del 13%, y podría ser aumentar el volumen Tidal al 8 mililitros, pero ya está en la zona gris, ¿cierto? Pero
yo creo que en este contexto el paciente sigue hipotenso, tiene una presión de pulso baja, sigue vasopléjico, así que, y a la larga parece que hay algo más allá de la respuesta fluida, porque yo puedo pasarle, no sé, 500 más, 1 litro más, pero el paciente se está comportando como si tendría un leak capilar, y muchas veces esto pasa porque no está resuelto. Entonces, más allá de tratar de perfundir al paciente, que obviamente es lo que queremos, mejorar la presión y que esté estable, hay que pensar que si en verdad le estamos dando con el antibiótico, si en verdad la cirugía fue buena, entonces tratar de ver por qué sigue el paciente inestable, ¿no? En principio, Daniel, es un paciente que se acaba de operar hace pocas horas, que le hicieron una ileostomía, que le lavaron la cavidad, una cirugía más o menos sencilla. Así que tenemos que pensar que la cirugía es adecuada, que los antibióticos todavía no están actuando y que esta situación es producto de la agresión inicial, de la respuesta inicial al insulto séptico. Me parece que estamos en una fase todavía muy precoz como para pensar en fallo de tratamiento. Ya, perfecto, ¿no? Sí, veo acá las horas y son 8 de la mañana y a las 10 de la mañana y todo es la madrugada y el primer día, estamos en la madrugada, el primer día de la llegada del paciente. Bueno, en principio tenemos que pensar siempre en lo más simple, la factibilidad de las cosas. Y lo más sencillo es hacer, para evaluar el estado de respuesta a fluidos, aumentarle por unos segundos el volumen corriente y ver qué es lo que pasa. Yo no le subiría las piernas, tal vez, sí he hecho la maniobra de la cama, basculando la cama, es un poco más segura, pero levantar, lo digo esto a propósito porque en la gran mayoría de los lugares, o sea, la maniobra de elevación pasiva de los miembros es levantarle las piernas a un paciente que está recién operado, y también es una maniobra que, bueno, acá nada más puse a nivel recordatorio las limitaciones, digamos, de estas parámetros dinámicos, esto ya lo hemos discutido, lo acaba de decir Matías, y en el caso, digamos, de la elevación pasiva de los miembros, que podríamos guiarlo por gasto cardíaco, por end-tidal de CO2, sin necesidad de poner un monitoreo de gasto cardíaco, tiene la limitación, es que disminuye la sensibilidad en casos que tienen hipertensión intraabdominal, y es riesgosa en estas cirugías, ¿no? Bueno, ahora, llegan otros momentos de decisiones terapéuticas. Un poco después tenemos este estado hemodinámico, 155, con media, me parece que acá cometí un error. 70 de medio. ¿Qué? Sí. 70 de medio. Sí, 70, ahí, perdón, ahí hay un error. Bueno, 98 de frecuencia cardíaca, saturando 98%. El tiempo de relleno capilar ahora es de 4 segundos, el BPP está en 13, sigue con dosis altas de noradrenalina en 0,44, no cambió la ventilación mecánica, el estado ácido base es el siguiente que están viendo acá. El lactato está en 2,4, el ionograma 135, 4,8, 102, tiene un gap de 23, se le tomó un par arteriovenoso, tiene 77 de saturación venosa central y una diferencia veno-arterial de CO2 de 6. Entonces, considerando el estatus previo, usted decide, y vamos con esta pregunta, no hacer nada más, continuar las expansiones con cristaloides, aumentar la dosis de noradrenalina o realizar una prueba con dobutamina. Votamos. Bien, separemos la votación, así pasamos, porque ahí... bueno, el 46% haría una prueba con dobutamina, el 22% subiría la noradrenalina, otros continuarían con los cristaloides, y los demás no harían, 13% no haría nada más. Yo quiero destacar de este estado, que el paciente, fíjense, las alteraciones que tenemos, o sea, sigue taquicárdico, prolongó el tiempo de relleno capilar, el lactato sigue alto, o sea, las cosas están mal, tiene una dosis alta de noradrenalina,
y la saturación es del 77%, y ahora me gustaría que discutamos un poco, entonces, cuál es el valor que le damos. Marina, a mí me gustaría volver para atrás un poquito. Sí. Para definir la situación del paciente. Este es un paciente que desde el punto de vista estrictamente de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca no está demasiado mal, pero tiene signos claros de hipoperfusión, tiene un relleno capilar enlentecido, tiene una diferencia de temperatura que está discretamente elevada, de modo que hay hipoperfusión tisular. Y a mí me gustaría hacer un comentario sobre el estado ácido-base, porque tiene un lactato que no dice nada, un lactato que está mínimamente elevado, y el paciente tiene un trastorno mixto. Nosotros somos bastante obsesivos a la hora de caracterizar el estado ácido-base. Este paciente tiene una acidosis respiratoria y metabólica, y tiene un exceso de base de -8. Este déficit de 8 miliequivalentes en la base buffer no está explicado por el aumento del lactato, para nada. Y tiene un anion gap elevado. Yo no hice la cuenta de anion gap, pero debe ser un anion gap que está 7, 8 puntos elevado. De modo que es una acidosis metabólica casi completamente explicada por aumento del anion gap. Nosotros siempre aprendimos que la acidosis metabólica por aumento de anion gap está explicada en más del 99% de los casos por acidosis láctica, cetoacidosis diabética o insuficiencia renal. Y en muy poquitos casos, distintas intoxicaciones. Lo que nosotros siempre tenemos que hacer es cuantificar los procesos que están aumentando el anion gap y disminuyendo la base buffer. Y en este caso, si bien el lactato está elevado, la elevación es mínima. Hay un aumento de 1 miliequivalente por litro sobre el valor normal del lactato, que es de 1. Esto no explica la acidosis por aumento del anion gap. El paciente podrá tener una cetoacidosis diabética. No lo sabemos, pero es improbable en este contexto y juguemos a que no la tiene. ¿Podrá ser uremia? Es demasiado poco tiempo de evolución de insuficiencia renal si es que la tuviera. De modo que ninguna de las tres explicaciones habituales no justifica la acidosis metabólica por aumento de anion gap. Y desde hace tiempo se sabe que los pacientes sépticos, pero en realidad todos los pacientes críticos, pueden tener una acidosis metabólica por aumento del anion gap que no está explicada por hiperlactacidemia. Y este es el caso. Y nosotros en una serie de 5.000 pacientes críticos demostramos que la acidosis metabólica por aumento de aniones no medibles, distintos a los que se acumulan en la insuficiencia renal, en la cetoacidosis o en la acidosis láctica, es la causa más frecuente de acidosis metabólica en los pacientes críticos. Y este es un ejemplo característico. Y otra cosa importante, que esta acidosis metabólica por aumento de aniones no medidos, de la misma forma que la acidosis láctica, es un predictor independiente de mortalidad en estos pacientes. De modo que este tipo de acidosis metabólica hay que reconocerlo y considerarlo detenidamente. Bueno, sigamos. Perfecto. Bueno, no sé si, Arnaldo, seguro vas a querer comentar sobre esto. Fueron tus charlas. Esta es simplemente una relación de los parámetros fisiológicos más relevantes del metabolismo del oxígeno. Esto significa que cuando hay reducciones críticas en la disponibilidad de oxígeno, un animal que está anestesiado, ventilado mecánicamente, con necesidades metabólicas constantes, hay una disminución semilogarítmica en el consumo de oxígeno, los aumentos en la extracción de oxígeno, que ocurren progresivamente hasta poco antes de la muerte, no alcanzan a mantener el consumo de oxígeno constante. Esto se expresa, este aumento de abstracción, disminución en la saturación venosa,
Y la caída del consumo de oxígeno está explicando el metabolismo anaeróbico, la incapacidad de mantener el metabolismo oxidativo. Ahora, lo que nosotros nunca podemos predecir en un paciente individual es en qué posición de la curva está. Y si esta posición en la curva, si este supuesto plató de consumo de oxígeno, es suficiente para mantener la oxigenación tisular. Por otra parte, un paciente puede tener una saturación venosa de oxígeno elevada simplemente por disminución primaria de la extracción, como está descrito en los pacientes sépticos. De modo que los valores de saturación venosa nos ayudan poco a discernir qué es lo que ocurre. De modo, este paciente tiene una saturación venosa adecuada. Esto puede significar que el transporte de oxígeno es suficiente. También puede reflejar alteraciones en la extracción tisular de oxígeno, no solo por problemas mitocondriales, que a veces son elusivos, sino por alteraciones en la distribución microcirculatoria del flujo. Pero que la saturación venosa sea normal, que la diferencia venoarterial de CO2 sea normal, no excluye que nosotros debamos hacer esfuerzos en ese paciente para aumentar la disponibilidad de oxígeno y ver si esto logra corregir los trastornos en la perfusión periférica. De modo que debemos hacer esfuerzos en ese sentido. Bien, bueno, y además agregar que nosotros medimos saturación venosa central como subrogante de saturación venosa mixta, y se ha demostrado que la correlación no es buena. O sea, si bien la correlación puede parecer que es intercambiable una con la otra, los análisis estadísticos que corresponden hacer cuando se comparan muestras pareadas de saturación venosa central y saturación venosa mixta demuestran que tienen una dispersión enorme de los datos y que por lo tanto no es un subrogante adecuado de saturación venosa mixta. De todas formas, la mayor parte de los análisis que hacemos para la saturación venosa mixta se aplican para la saturación venosa central. Pero entonces, volviendo a nuestro paciente, para no perdernos, tenemos que definir si el volumen intravascular ha sido adecuadamente optimizado, porque la variación respiratoria de la presión de pulso sigue en una zona gris. Entonces, juguemos a que el paciente tiene el volumen intravascular optimizado, que las pruebas de respuesta a fluidos son negativas, y también tiene una presión arterial media que parece adecuada, de 70 milímetros de mercurio. En este momento hay dos alternativas. Una es hacer una prueba con inotrópicos, y para mi gusto el único inotrópico que tiene algún lugar en la terapia intensiva en pacientes con shock séptico es la dobutamina, o hacer una prueba con vasopresores. Esto es, el paciente tiene 70 milímetros de mercurio de presión arterial media, que parecen adecuadas. No sabemos cuánto tiene de presión venosa central, y en realidad lo que a nosotros nos interesa es la presión de perfusión, que es la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa central. Pero también es cierto que los pacientes pueden tener distintos requerimientos de presión de perfusión. Este es un tema muy discutido en la sepsis, demostrado en algunos casos, en algunas situaciones particulares. Los pacientes con shock séptico en algunas circunstancias pueden tener modificaciones en el límite inferior de la autorregulación del flujo. ¿Qué significa esto? En condiciones normales, el flujo sanguíneo se mantiene constante entre presiones de perfusión que oscilan entre 60 y 110 milímetros de mercurio. Cuando la presión arterial media cae por debajo, o la presión de perfusión cae por debajo de 60 milímetros de mercurio, la vasoconstricción es máxima y caídas ulteriores en la presión de perfusión van a significar disminución del flujo. Pero este rango fisiológico de autorregulación puede desplazarse hacia la derecha, hacia valores más altos en los pacientes sépticos. Por eso una cosa que podemos hacer, además de intentar dobutamina, es incrementar la noradrenalina para lograr mayores presiones de perfusión y ver si esto corrige el trastorno del tiempo de relleno capilar.
Bien. Bueno, yo esto... Perdón, antes de avanzar, hay preguntas que plantean si no se debería transfundir al paciente. Tiene un Con hematocrito glóbulos rojos, ¿no? de 30 y pico, era. Sí, el inicio era 45. ¿Qué? O sea, yo no lo transfundiría. Este es un paciente real. Lo que estamos discutiendo es un caso que tuvimos hace poco, así que los valores, todos esos son, más allá del error de la media de presión arterial de la diapositiva anterior, son todos los valores del paciente, o sea, con todo lo que había recibido, además, ese es el hematocrito que tiene, de ninguna manera lo transfundiría. Yo quería agregar algo, 2 puntos. Uno, que no estoy de acuerdo con el doctor Dubí en cuanto a la dobutamina, y otro que sí en cuanto a el test de vasopresores. Justo hace poco, siempre nosotros, sobre todo en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, realizamos esta prueba. Muy pocas veces, porque tiene otro mecanismo de autorregulación diferente a un paciente que no es hipertenso. Lastimosamente no se demostró ningún enduro, solamente menos requerimiento de diálisis en el trabajo francés. Los pacientes en shock séptico que se manejaron con presiones más altas. No obstante, nosotros hacemos de rutina este test y aumentamos a 85 milímetros de mercurio, siempre y cuando el paciente no requiera tanta noradrenalina. Por ejemplo, un paciente agudo como está con 0,5, 0,45 de noradrenalina y tiene 75 de media. Si tendría 60, a llegar a 85, por lo menos necesitaría llegar a una gama. Entonces, pero este paciente dentro de todo está con 75. Y otra alternativa que utilizamos bastante frecuente, y es más, estamos estudiando, es el uso de vasopresina, como para tratar de aumentar la presión de perfusión. Y con esto no necesito aumentar tanto la dosis de requerimiento de noradrenalina, pero obviamente con una dosis segura de 0,03 unidades minuto, que no demostró es una dosis súper segura, más de 0,06 unidades minuto, bueno, ahí hay más efectos adversos. ¿Por qué realizamos eso? Porque vimos que el 42% de los pacientes que hacen un test de vasopresores reperfunde. ¿Y cómo lo evaluamos? Con mejoría del tiempo relleno capilar o con mejoría o disminución del lactato inicialmente. Así que ese sería el margen de suceso con este test de vasopresores. En el inicio de vasopresina, ¿no ven deterioro del tiempo de relleno capilar? Porque uno de los efectos de la vasopresina puede ser una vasoconstricción muy severa con empeoramiento de los parámetros de perfusión periférica y microcirculatorios. En cuanto a la dosis que estamos usando, por ahora no hubo ningún un episodio adverso, pero recién vamos reclutando como 30 pacientes con test de vasopresores, ¿sí? Pero como te digo, la dosis de seguridad, utiliza una dosis bajita, 0,03 unidades. Lo que sí se vio y está descrito, que hubo inclusive necrosis digital y isquemia cardíaca, coronaria, inclusive disminución del gasto cardíaco con dosis mayores a 0,06 unidades minuto. Entonces, sería una alternativa esta, la del test de vasopresores. Y otro, que no estoy de acuerdo con el doctor, es el test de dobutamina. Porque, ¿para qué queremos hacer un test de dobutamina si no sabemos qué contractilidad tiene el paciente? Yo estoy, en cierta manera, habituado a suspender la dobutamina con una fracción de eyección de 65-70% hiperkinéticos, y muchas veces inclusive encuentro un gradiente dinámico exacerbado por el mal uso de inotrópicos, ¿sí? Un paciente que tiene una buena contractilidad, ¿para qué voy a aumentarle más la contractilidad? Avanzo un cachitito para llevar me parece que este es un tema muy bueno para discutir, porque en realidad el único estudio que demuestra que la disminución de la fracción de eyección
es un predictor de la respuesta favorable a la dobutamina es el nuestro. Voy a ese estudio, voy a adelantar para poner la diapositiva. En definitiva, lo que estamos discutiendo con la dobutamina es que hay distintas respuestas. La dobutamina en los pacientes... La dobutamina en los pacientes sépticos, en la mayor parte de los casos, lo que hace es provocar una respuesta taquicardizante, vasodilatadora y un incremento a veces brutal en los requerimientos de noradrenalina. Por el contrario, en algunos pocos pacientes, la dobutamina tiene el efecto que se describió en individuos sanos. Se comporta como un inotrópico, produce poca taquicardia y no ejerce un efecto vasodilatador directo, sino que simplemente puede haber una disminución secundaria de la resistencia periférica en concordancia con el aumento del volumen minuto cardíaco. Nosotros en un estudio observacional demostramos que la fracción de eyección, la disminución de la fracción de eyección, era un predictor de respuesta favorable a la dobutamina en términos de incremento del índice sistólico. Pero yo tengo que recordar que hay otros estudios, por ejemplo el de Grenbel, por ejemplo el de Kumar, en donde no encuentran una relación con la fracción de eyección. Y por otra parte, nosotros no podemos decir que la disminución de la fracción de eyección en nuestro caso tuvo un valor predictivo absoluto. Entonces, como por otro lado la función, la contractilidad, como plantea Daniel, es muy difícil de evaluar en los pacientes sépticos porque nosotros podemos encontrar una disminución o una fracción de eyección normal en un paciente que está muy vasodilatado, con una poscarga disminuida. Y esa poscarga disminuida, esa disminución de la resistencia periférica, puede ser que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea normal, aún en un paciente con severo deterioro de la contractilidad. Entonces, yo a diferencia de Daniel, pienso que la dobutamina, que el test de dobutamina está indicado, pero parto de que la inmensa mayoría de las veces va a ser un fracaso. Para poder utilizar, perdón, Marina, para poder utilizar la dobutamina, lo que sugiero es ver el corazón, ¿sí? Y tener un monitoreo del gasto, aunque sea con ecocardiografía no invasivo, o instalar un monitoreo, porque para tener una resolución clara de que en verdad el uso de este inótropo está mejorando la situación, está aumentando el flujo. Si no, simplemente puede aumentar el gasto, pero porque está taquicardizando al paciente, y no necesariamente porque pueda mejorar la contractilidad y aumentar consecuentemente el volumen sistólico. Y es más, lógico. Yo creo que sería ideal poder monitorear ampliamente a los pacientes cuando usamos dobutamina, pero a veces no es necesario, a veces simplemente viendo cuál es el comportamiento de la presión arterial, cuál es el comportamiento de la frecuencia cardíaca y cómo evoluciona el tiempo de relleno capilar puede ser suficiente. Digo, para adaptarnos a la situación de la mayoría de los centros, porque si no, podríamos concluir que la dobutamina solamente puede hacerse en aquellos lugares que tienen monitoreo avanzado, y no es así. Yo creo que en un paciente como este, simplemente monitoreando presión arterial, frecuencia cardíaca y tiempo de relleno capilar, podemos usar criteriosamente la dobutamina. Sí, totalmente de acuerdo, pero en la gran mayoría de los centros hay un ecógrafo. Así que ahí es muy importante tener una perspectiva global, por lo menos, de qué es lo que está pasando. Porque es muy clásico encontrar una hipercontractilidad, una fracción de eyección, y que el aumento de las catecolaminas, aumento del inotropismo, puede desencadenar en este paciente por ejemplo, una arritmia. Entonces, y es relativamente frecuente cuando no está bien indicado el uso. Pero hacer un test, como menciona,
y estar muy atento, muy al pie de la cama, bueno, esto va a evitar cualquier efecto adverso y capaz mejora el paciente. Que es un test y no dejar la dobutamina colgada e irse, sino estar evaluándolo. Yo acá cuando hablamos de test de dobutamina, significa que iniciamos una infusión a 2.5 microgramos kilo minuto y en 10 minutos hacemos una evaluación de la respuesta. Definitivamente. Yo coincido con Daniel en que el test de dobutamina puede acompañarse de efectos adversos. En nuestro estudio, en la mayor parte de los pacientes, no pudimos completar el protocolo que era llegar a 10 microgramos kilo minuto por la aparición de efectos adversos, fundamentalmente taquicardia e hipotensión arterial. Me refiero a pacientes con shock séptico. Entonces, para resumir esto, el té de dobutamina es una herramienta factible en los pacientes que, optimizando el volumen intravascular y la presión arterial media, permanecen con evidencias de hipoperfusión tisular. Óptimamente, esto tiene que hacerse con un monitoreo avanzado. Si lo tienen a Daniel o a otro experto en ecocardiografía sería extraordinario, pero si no, simplemente el monitoreo de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el comportamiento del tiempo de relleno capilar nos puede dar pautas bastante definidas si la respuesta es positiva o es un fracaso. Buenísimo. Yo también quisiera, ya que estamos desmistificando cosas, la fracción de eyección, que esto se mencionó, me parece importante este estudio de Monge, donde en realidad la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es un predictor, sin dudas, hay un montón de bibliografía que apoya como predictor independiente de mortalidad, pero no necesariamente es un buen marcador de la contractilidad intrínseca. Perdóname, Vanina, perdóname. Yo con eso, y creo que Daniel va a estar de acuerdo conmigo, la disfunción sistólica no es un predictor independiente de mortalidad en el shock séptico, como sí es la disfunción diastólica. ¿Qué piensas, Daniel? Bueno, publicamos eso juntos, así que en una serie de pacientes en shock séptico, la disfunción diastólica es un predictor independiente de mortalidad, inclusive asociado, bueno, independiente asociado a la gravedad, y no encontramos la disfunción sistólica, pero los puntos de corte... Pero Daniel, más allá de nuestro trabajo, que por supuesto es el mejor de todos, hay metaanálisis de esto. Sí, definitivamente. Yo tengo una pequeña duda respecto a eso, porque cuando uno va reclutando pacientes hay un bias de reclutamiento. Y muchos de los pacientes que en la práctica clínica diaria, los pacientes que están hipoperfundidos con lactato de 5, de 7, que le doy líquido, no reperfunden y tienen disfunción sistólica y están a 120 por minuto, disfunción sistólica estoy diciendo una fracción de eyección menor a 40%, 30%, ya sea y que estén por lo general estos pacientes están hiperadrenérgicos, estén a 120, 130 por minuto, es muy difícil ponerle un dobutamina, es muy difícil colocarle mirrinona, es extrema, y la última alternativa que tenemos es adrenalina. Ahora, la gran mayoría de estos pacientes, si no llega a reperfundir, a pesar de estar con noradrenalina, adrenalina, a pesar que estén taquicárdicos y no hacen un lavado, estos pacientes es una crónica de muerte anunciada. Porque si no llegas a reperfundir un paciente en shock séptico, este paciente se te va a morir dentro del primer día. Y esto es lo que muchas veces, o que tenga un cor pulmonar agudo y que no seamos capaces de mejorar la función contráctil del derecho. Estos pacientes se mueren. Ahora, que esto no se muestre en la bibliografía, yo creo que hay un sesgo también de reclutamiento y es difícil, y no son todos los pacientes, porque la gran mayoría vienen con hiperkinéticos. Daniel, igualmente, perdón. Convengamos que con ningún inotrópico vamos a resolver esto, porque la muerte en la mayor parte de los pacientes con shock séptico no se debe a disfunción cardíaca de ningún tipo, sino a una incapacidad de regular la circulación periférica.
los pacientes con con shock séptico se mueren en la mayor parte de los casos con un estado de alto volumen minuto cardíaco y vasodilatación progresiva y refractaria. Tenemos que avanzar un poquito, retroceder y avanzar, pero no, yo en realidad lo que quería comentar de este trabajo era que a veces hay que desenmascarar la disfunción ventricular, que a simple vista puede no estar y tal vez subiendo la presión arterial se desenmascara, que eso era un poco una de las preguntas al inicio, sobre si cuando estamos reanimando un paciente, ese corazón va a poder soportar un aumento de la poscarga o no. Estábamos en mucho más atrás, esto era simplemente son diapositivas recordatorias sobre cómo puede alterarse los gradientes de CO2, en realidad no necesariamente por una disminución del gasto cardíaco, sino que hay otros determinantes que pueden modificar estos gradientes de CO2, pero no me extendería en esto ahora porque, no sé, Arnaldo, si estás de acuerdo, esto, bueno... No, este tema ya lo tratamos extensamente. Quiero los avanzar gradientes de CO2 son la mayor parte de las veces un elemento que confunde en la interpretación de la situación de los pacientes. Bueno. Y no deben usarse. Okay. Me refiero a la diferencia venoarterial de CO2. Bueno, llegamos al día 2 del paciente, el segundo día, 7:40 de la mañana, un ratito antes del pase, presenta un nuevo cuadro de hipotensión arterial, taquicardia, se hace un electrocardiograma, tiene un ritmo irregular, una F alta respuesta ventricular, está el paciente con 50 de media, con la frecuencia cardíaca entre 130 y 140, saturación de 91, prolonga el tiempo de relleno capilar, la variabilidad de la presión de pulso es altísima y requiere el doble de la dosis de noradrenalina. Se realiza una cardioversión eléctrica con 200 joules, sale de esto, pero cuando retorna al ritmo sinusal presenta algunas extrasístoles supraventriculares frecuentes, se ajusta sedación analgesia. Y ahora viene entonces esta pregunta. Antes de avanzar en esto, a mí me gustaría volver sobre algunas cuestiones que dijo Daniel. A mí me parece que el uso de bajas dosis de vasopresina es algo que debe evaluarse. Me parece que es un tema controvertido, que no está convenientemente documentado por evidencia, pero es una práctica aceptable el paciente que está con altas dosis de noradrenalina, ponerle una infusión de vasopresina, por ejemplo, en las dosis que planteó Daniel. Incluso, insisto, hay algunas metaanálisis que soportan esta recomendación. Y después, por supuesto, partimos del supuesto que este paciente está ya con 300 miligramos de hidrocortisona. Sí. Sí, luego esto por supuesto. Bueno, en este punto, saliendo el paciente de la FA con estas dosis de vasopresores que estaba, quieren evaluar la respuesta a fluidos, cuál de los siguientes métodos le parece el más adecuado. Desafío con el volumen tidal, observando la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, elevación pasiva de miembros con monitoreo del end-tidal o de la presión de pulso, elevación pasiva de miembros con monitoreo del índice de perfusión del saturómetro de pulso, o un test de oclusión aspiratoria. Votamos, rapidito, porque así tenemos que avanzar, falta un montón. Bueno, y un BT Challenge, mirando BPP o EBS, casi la mitad de las personas. Elevación pasiva de miembros el 24%, o sea, esto se lleva al 75%, elevación pasiva de miembros con monitoreo de DIPEL 12%, y el test de oclusión solamente 18%. Mati, ¿querés comentar sobre qué te parece esto y qué harías vos? No, yo lo que pienso es que el paciente cambió, si bien salió de la arritmia, quedó con extrasístoles frecuentes, por lo tanto la variación de la presión de pulso, la variación de volumen sistólico, indudablemente nos va a dar resultados falsos positivos, por lo tanto por ahí no sería el mejor método
a utilizar en esta situación. Sí sería un buen método usar el Entidal CO2, obviamente si tenemos con la cama que bascula y hacer una elevación pasiva de los miembros, utilizaría el Entidal de CO2. Y por otro lado, el paciente cada vez está más complicado, me plantearía si no requiere monitoreo invasivo de gasto cardíaco con un método calibrado, sería lo ideal tal vez. Bien, perfecto. El paciente a esta altura, digo, para recordar cómo estamos, durante el episodio de descompensación recibió 1 litro de Ringer, sigue con la habilidad de la presión arterial, deterioro de la oxigenación, la PAFI previa de 280 cae a 210, lleva un balance acumulado de 5200, esta es la dosis de noradrenalina, 0.6 gammas, el lactato de 1,9, el tiempo de relleno capilar de 3,5 y se decide, como dijo el doctor Muño, monitoreo del gasto cardíaco. Bien, ahora viene esta pregunta, entonces, ¿cuál de los siguientes métodos considera adecuado en base al estado del paciente? Colocar un catéter de Swan-Ganz, valoración del gasto cardíaco con ecotransesofágico, vayamos votando, análisis del contorno de pulso con métodos calibrados, análisis del contorno de pulso con métodos no calibrados. Votaciones anónimas, así que votemos rápido. Bien. 33% pondría un SON, 35% haría un monitoreo con ecocardiografía transtorácica, análisis del contorno de la onda del pulso el 31%, y el 2% análisis del contorno. Mario, ¿vos qué usarías? Creo que obviamente que hay que valorar el gasto cardíaco. Me parece que era un paciente en shock séptico, que se hicieron maniobras iniciales y que sigue teniendo evidencias de tipo perfusión tisular. Lo recomendable por expertos, y lo que a mí me parece también y comparto, o le colocamos un catéter de Swan-Ganz o hacemos monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo con análisis de onda de pulso con un método calibrado. Bien. Bueno, estas diapositivas son yo para... pregunto, si el volumen minuto fuera bajo o normal, ¿nuestra conducta cambiaría? Bueno, me parece que hay otros datos que ofrece o el SWAN o los métodos calibrados, que es qué pasa con el pulmón, si tiene edema de pulmón o no, y eso nos puede dar algún margen de seguridad de si vale la pena seguir expandiendo o no al paciente o usar otras estrategias. No, yo creo que la función básicamente vamos a definirla en base a las pruebas de respuesta a fluidos y no al agua pulmonar extravascular, o en último caso podemos ver el grado de alteración en la oxigenación, pero a mí me cuesta tomar una decisión con el agua pulmonar extravascular. No, de acuerdo, pero la PAFI está cayendo. Digo, si el paciente... Yo lo plantearía en riesgo de vida para el paciente. Si lo que lo está matando es la hipotensión, yo no miraría el agua pulmonar extravascular. Ahora, si lo que lo está matando es la hipoxemia, sí la miraría. Entonces el criterio de resucitación lo basaría en esos aspectos. Ese es un razonamiento que siempre tenemos que hacer en los pacientes críticos y que pocas veces está. Identificar cuál es el problema fundamental. Bien, y jerarquizar el tratamiento de esa contradicción fundamental. Si quieren, como les dije, es un paciente real, o sea, es lo que esto sucedió, se le puso un monitoreo de la onda de pulso con método calibrado, y estos son los resultados tal cual se obtuvieron en ese momento. Analízalos, Mario, a ver qué te parecen. Sí, me gustaría ver la PVC también, que no la veo. Acá está 9 PVC. 9. 9 tiene una variabilidad de la presión de pulso de 6 ahora, después de esos 1000 que había recibido, la variabilidad del volumen sistólico de 4, el paciente ya había vuelto a ritmo sinusal, tiempo de relleno capilar de 2.8, 66 de media, 91 de frecuencia cardíaca, la saturación venosa central ahora es de 82, la diferencia venosa arterial de 5, el paciente está orinando un poquitito más, el lactato de 1.78, el agua pulmonar extravascular es de 11.9, gasto cardíaco de 14, índice cardíaco de 6.7 después de la calibración con termodilución.
Digamos, entre la presión de perfusión, la diferencia entre TAN y PVC parece baja. La respuesta a fluidos me parece que tiene poca chance de ser positiva. Uno, obviamente, podemos buscar algún estímulo a ver si, pero los números son bien bajos. Yo, si me dicen qué hago en esta situación, aumento la dosis de noradrenalina o uso otro vasopresor, pero subo la presión arterial. Para Mario, ¿para qué vamos a aumentar la noradrenalina? ¿Cuál sería la guía para aumentar la noradrenalina? Creo que el paciente ya parte de la opción puede ser la oliguria, digamos. Uno no sabe si la oliguria es una cuestión estructural o es un tema de presión de perfusión. Si querés, Mario, con todo lo controvertido que es esto, porque no hay una presión de perfusión óptima para el riñón, el riñón en términos generales tiene una presión de perfusión mayor que el resto del organismo, y cada capa del riñón tiene su propia presión de perfusión. Yo, si haría algo, simplemente sería aumentarle un poco la presión arterial, si lo que me preocupa es la oliguria. Y medir la presión intraabdominal, ¿no? También a esta altura tiene un balance positivo. Sí, totalmente. Muy importante, tiene una cirugía abdominal, tiene una ileostomía, pero me parece que en ese punto también... Pero la verdad que llegamos al mejor momento hemodinámico del paciente. Sí, está para tocarlo poquito. Bueno, en realidad estas diapositivas son nada más para recordar la clase de Mario sobre los métodos calibrados, la medición del agua pulmonar extravascular. Creo que no nos da el tiempo para discutir, digamos, todo eso se puede recordar en esa clase. Y entonces, acá viene la última pregunta de este caso, es entonces en este punto, ¿qué consideramos hacer? Un desafío con mini volumen, porque ya recibió mucho, iniciar un goteo de dobutamina 2,5 gamas, aumentar la infusión de noradrenalina para lograr una presión arterial 75 o nada. Lamentablemente le contesté, perdón. Contestaste, pero puede que alguien no esté de acuerdo. A mí hay un punto que me gustaría que, vos lo mencionaste muy al principio de la charla, Arnaldo, me gustaría ahora ir sobre eso, porque mucho, no sé cuánto se ha avanzado en esto, como para tomar decisiones terapéuticas. Ahora le voy a comentar. Bueno, acá vemos el 15% no haría nada. O sea, igual la mayoría no estaba de acuerdo conmigo. No te hace caso, como el 45% subiría la presión arterial, que era tu segunda opción, y algunos todavía utilizarían dobutamina. Tiene 6,7 de índice cardíaco, 14 litros de volumen minuto cardíaco, no sé esta opción, yo no estoy tan de acuerdo, y el desafío con volumen. Pero a mí me gustaría discutir el tema de cuando seleccionamos un adecuado valor de presión arterial, que aunque el gasto cardíaco, digamos, puede aumentar con la administración de fluidos, lo que a nosotros nos interesa es lo que se viene discutiendo, que es el tono vasomotor. Y la respuesta al tratamiento, o sea, tiene que ser evaluada desde todo el tiempo, permanentemente. Y el corazón y el sistema arterial están todo el tiempo interactuando, y las arterias no son solamente tubos que llevan el flujo sanguíneo, sino que además pueden modificar la fracción de eyección. Entonces, la carga arterial, de lo que viene tanto hablando Monge García, es lo que termina representando todos esos factores extracardíacos que se oponen al volumen sistólico, a la eyección. Y desde ese punto de vista, vos habías introducido al principio de todo la evaluación de la elastancia arterial, la elastancia arterial efectiva o la elastancia dinámica, que en este paciente justo tenemos los datos, pero algunos proponen evaluar la elastancia dinámica, que sería en este caso el cociente entre la variabilidad de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico, encontrando que en aquellos pacientes en los que está alta, el aumento, la expansión con fluidos puede aumentar la presión arterial, y en cambio
tal vez ahorrar esa expansión en pacientes con elastancia baja, porque de todas maneras van a necesitar vasopresores. Este paciente tenía una diferencia, una presión de pulso no tan alta, 60 de media, una dosis todavía considerable de noradrenalina y la estancia dinámica de 1.5. No sé si quieren hacer un comentario breve sobre esto. No, yo creo que la elastancia dinámica es una herramienta muy interesante, es una descripción fisiológica alucinante, muy atractiva, pero es algo absolutamente experimental. Tenemos que reconocer que nosotros que la podemos medir, la medimos pocas veces. Es un tema que habrá que evaluar, se necesitan más estudios clínicos para ver si esto tiene algún lugar clínico. Insisto, es muy atractivo, pero por ahora simplemente es una herramienta de investigación. Sí, la otra cuestión es cómo uno lo mide, ¿no? Porque los tiempos de corte de Bemil son 20 segundos. Me parece que es difícil en este también dar. punto, cuando hablamos con Monge de esto, lo que decía era tener dos métodos independientes de medición, o sea, que con lo que medís BBS no sea lo mismo con lo que estás midiendo BBP. En este paciente, particularmente BBP, lo tomamos de la variabilidad de la presión arterial y la variabilidad del volumen sistólico salió del EB1000. Pero sí, es verdad que No, claro, lo que pasa es que el EB1000 te da el promedio de los últimos el promedio de los 20 segundos. Entonces, qué sé yo, no sé cómo interpretar eso. O por lo menos puede ser dudoso. Bueno, nada, era solo para mostrar algo. Acá Dani lo que planteaba también, bueno, esto se discutió ya bastante antes, era una diapositiva para introducir la importancia de la ecocardiografía dirigida a objetivos, que él lo comentó antes, y bueno, esto ya lo discutimos de dobutamina. Y por último les quiero contar que en realidad en este paciente nosotros hicimos una evaluación de la microcirculación sublingual y del ostoma intestinal, de la ileostomía. Y en la microcirculación sublingual, esto fue en ese momento, después de compensarlo, acá no sé si se logra ver, tiene una microcirculación bastante preservada, pero en realidad hay algunas alteraciones, tenía algunos capilares que están detenidos, como se puede ver un poquito acá y acá en el centro, no se llega a ver bien, y el ostoma intestinal estaba bastante bien, no muestro justo el video de él porque tuve un problema en el análisis, pero lo que yo sí quiero decir es que cuando un paciente tiene una ostomía intestinal, también hay que mirar la ostomía y ver cómo está, sobre todo con lo que Daniel estaba mencionando al principio de este paciente no está funcionando, no está respondiendo bien, algo todavía le pasa, puede ser lo que trae o puede ser que haya un problema ahí. Nosotros encontramos que los pacientes que tienen una ostomía intestinal, mirarla es importante, porque si uno se encuentra con esto, al paciente le va a ir mal. Independientemente de todo lo que hagamos para compensarlo desde el punto de vista sistémico de la hemodinamia global. Si el paciente, ya sea por la construcción de la ostomía o porque internamente está pasando algo, tenemos esta circulación que estamos viendo acá con casi todo parado, con muchas vellosidades trombosadas y demás, lo más probable es que le vaya mal. O sea que si alguien tiene disponibilidad de mirar esto, es importante. Bueno, y finalmente terminamos este caso, o sea, lo que les cuento todo lo que sucedió después el resto de los días, pasaron varios días donde este paciente se había estabilizado, luego empeoró, luego mejoró, se logró una estabilidad durante 3 días, luego al 6º día presenta nuevos registros de fiebre y fallas orgánicas, con falla renal, respiratoria, hematológica, se hace una nueva tomografía donde se encuentra una colección que estaba adyacente a la anastomosis, unos días después eso se punza, se drena, y después evoluciona favorablemente y pasa al día 14. Acá terminaríamos el caso clínico 1, nos quedan un ratitito para un caso clínico que es mucho más corto, no sé si quieren hacer algún yo no sé si tenemos, Vanina, no sé si tenemos preguntas, porque para presentar otro caso clínico estamos muy justos, y si hay preguntas, tal vez sería mejor responder. Hay preguntas, digamos, plantean si usar azul de metileno en shock, hipotensión o vasoplejía, o milrinona para el tratamiento de la hipoperfusión tisular. El uso de azul de metileno o de inhibidores del óxido nítrico sintetasa
ha sido estudiado en algunos ensayos controlados, y el problema es que si bien puede corregir la vasodilatación, la hipotensión, genera hipoperfusión, genera una vasoconstricción muy importante, disminución del volumen minuto cardíaco, y por lo menos hay un ensayo clínico controlado donde no se usó azul de metileno sino otro inhibidor, y el resultado fue un incremento de la mortalidad, de modo que es una línea abandonada. Hasta donde yo sé, el azul de metileno queda limitado a algunos pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular y vasoplejía. Sí, yo para mí también. Es lo último que había leído al respecto fue hace un par de años, era el shock vasopléjico después de la salida de bomba. Y después, en relación con la milrinona, hay muy pocos datos, y el problema de la milrinona es que, además de tener efecto inotrópico como inhibidor de fosfodiesterasa, es también un vasodilatador arteriovenoso, y esto es peligroso. En definitiva, en la sepsis predomina la vasodilatación, y la mayor parte de los pacientes se mueren de vasodilatación progresiva y refractaria. Por lo tanto, la administración de cualquier vasodilatador tiene un riesgo enorme, y en este momento no hay ninguna evidencia que nos permita utilizar milrinona. Yo quisiera comentar un poco sobre la milrinona, porque es cierto, el efecto vasodilatador, y uno puede estar como que está en un shock vasopléjico y utiliza un vasodilatador, pero no obstante, obviamente no hay evidencia como que uno diga no, es seguro, y hay cierto recelo en el uso, pero yo creo que hace más de 4 años preferimos utilizar milrinona que dobutamina, porque por los efectos adversos, sobre todo por fibrilación auricular. Y la verdad, pero siempre un paciente monitorizado, con monitoreo del gasto cardíaco, y es solo en pacientes que necesites aumentar el gasto cardíaco por disfunción cardíaca, ¿sí? Además de la vasoplegia. Y lo que hemos visto, que no está obviamente publicado, es que el aumento de requerimiento de vasopresores es mínimo, ¿sí? El paciente está con 0,3 y después utiliza milrinona, está con 0,35. No, o a lo sumo aumenta 0,1 más. Pero si el paciente se taquicardiza, necesita más vasopresores, se suspende la milrinona. Entonces también hacemos un test de milrinona, y a la simple impresión es, repito, sin ninguna evidencia, sin ningún análisis sistemático, no hemos tenido efectos en cuanto a lo más temible, que es una arritmia, un paciente en shock séptico con alta dosis de catecolaminas, con noradrenalina, y que haga una FA 180 por minuto. ¿Sí? No, por lo general no pasa nada. La última vez que usé milrinona fue ayer. Así, un paciente que entró con 120 por minuto, con difusión cardíaca conocida, fracción de eyección del 35%, y una ITU. La señora mal perfundida, 9 segundos de tiempo relleno capilar, lactato de 5, no queríamos ventilarla porque era una señora añosa, y iniciamos a 0,1 y con expectativa de aumentar a 0,2, y con 0,1 y con una... comenzó a reperfundir. Así que nos quedamos, medimos el volumen sistólico con eco y tenía un BTI de ingreso de 10 y subió a 2. Pero fue suficiente. 12 es como 36 mililitros de volumen sistólico, súper bajito. Pero fue suficiente que suba un 20%, 15% el gasto cardíaco como para que reperfunda. Y el paciente no se hipotensó más. Entonces, yo creo que tengo más respeto a la dobutamina que la milrinona. Y otro escenario, que sí lo usamos ya de rutina y sin ningún recelo, es los pacientes que tienen cor pulmonar. Porque el efecto vasodilatador pulmonar puede ser una ventaja, y el efecto inotrópico para el ventrículo derecho
en definitiva, es la manera de tratar de rescatar a estos pacientes cuando hay disfunción del ventrículo derecho. Entonces, utilizamos mirrinona casi de rutina en falla derecha. Digamos, como conclusión de todo esto, a la espera que Daniel publique sus datos y tenga sus resultados finales, es que tenemos que manejarlo con mucha precaución. Yo debo recordarles que otro prometedor inotrópico y vasodilatador arteriovenoso como el levosimendan demostró que aumentaba la falla cardiovascular en los pacientes con shock séptico y no se usa más. Todavía con inhibidores de la fosfodiesterasa no hay ensayos clínicos controlados, pero yo no me sorprendería que vayan al fracaso como sucedió con el levosimendan. Así que por ahora todo esto está en fase de Arnaldo, hay una cosa que habría que ver, que apoyando un poco lo que está diciendo Daniel, a mí me parece que ha habido un cambio en la diferencia de hacer trabajos donde antes todos entraban en una misma bolsa y se le ponía o no aleatorizar porque sí, y otra cosa muy diferente es si uno tiene una preselección de los pacientes en los cuales podrían llegar a responder y en función de esa medicina de mayor precisión empezar a evaluarlo. Bueno, pero mientras tanto la recomendación es que ningún vasodilatador debe usarse de forma sistemática en el shock séptico. No hay ninguna evidencia. Eso responde a una pregunta que hay ahí de nitroglicerina, y acá hay una pregunta muy interesante que dice, ¿y la angiotensina 2 en este paciente? ¿Qué opinan? Y la angiotensina 2 lo que ha demostrado en un ensayo clínico controlado, publicado en New England, es que es un vasoconstrictor que aumenta la presión arterial. Es lo único que sabemos. También hay algunos datos que preservaría la función renal, pero nada más. Absolutamente nada más. No tiene ninguna ventaja. A ver, teóricamente la vasopresina podría ser superior a la noradrenalina porque mejora la perfusión renal, mejora la función renal, es menos arritmógena. La angiotensina 2 todavía tendría más beneficios en este sentido, pero la verdad que no tiene evidencia. El trabajo publicado en New England solamente demuestra que aumenta la presión arterial. Que eso signifique mejoría de la perfusión periférica y corrección de la disoxia tisular es otro tema. Bueno, no sé, no hay muchas más preguntas. Estamos llegando, a ver, justo ahora por ahí una acá. No, que la milrinona es más cara que la dobutamina en Argentina. Estamos llegando al final, había un segundo caso para discutir, pero bueno, entonces explayamos sobre este. No sé si quieren despedirse. Bueno, damos por finalizado el curso, creo que fue muy interesante, participó muchísima gente, yo les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron, espero que pronto podamos hacer otras actividades y seguramente presenciales, y esperamos contarlo ahí. Por supuesto, les agradezco muchísimo a todos los expositores. Buenas noches.